Hoy quiero hablarte directamente al corazón, porque sé que no es casualidad que estés aquí. Has sentido cargas, luchas espirituales, momentos donde la vida parece demasiado pesada. Pero quiero que escuches esto con calma. No estás solo, y Dios ya está obrando a tu favor. Hay cadenas que se rompen no por fuerza humana, sino por verdad, por fe, por conexión directa con Jesús. Y mientras escuchas este mensaje, deja que tu espíritu se abra, porque quizá hoy recibas la palabra que tu alma estuvo esperando hace mucho tiempo. Antes de seguir, te invito a suscribirte al canal, darle like a este video y activar la campana, porque cada mensaje que compartimos aquí está diseñado para fortalecer tu fe y acercarte más al propósito de Dios. Y escribe en los comentarios: "El poder de Dios me libra". Esa frase será una declaración espiritual de fe sobre tu vida y tu familia. Número 1. Tienes autoridad. El poder de Jesús te respalda para romper toda maldición. Hay momentos en los que te preguntas por qué ciertas cosas se repiten en tu vida como si hubiera un patrón invisible que te persigue. Tal vez situaciones que parecen heredarse de generación en generación, pensamientos que de repente te paralizan o batallas internas que no sabes de dónde vienen. Déjame decirte algo con total claridad. Jesús no solo vino a liberarte, sino a darte autoridad para que tú mismo te levantes y pongas un alto definitivo a esas fuerzas oscuras que intentan desgastarte. En Lucas 10:19, Jesús afirma algo que cambia por completo tu posición espiritual. Te dio potestad, te delegó su autoridad. Y fíjate que no dijo: "Aguanten, yo los protegeré solamente", sino "les doy autoridad". Eso significa que Él no te llamó a vivir huyendo, sino gobernando. Cuando empiezas a ver esto, todo cambia. Pasas de sentirte víctima a comprender que eres un heredero del reino, alguien respaldado por el cielo. Muchas personas creen que la autoridad espiritual es un sentimiento, pero no lo es. No se trata de sentirse fuerte o sentirse capaz. Se trata de ejercer lo que Jesús ya te entregó. La autoridad no depende de tu pasado ni de tus circunstancias. Proviene del nombre que sobrepasa todo nombre. Y cuando tú declaras liberación en ese nombre, no estás siendo arrogante, estás siendo obediente. Es tu responsabilidad usar la autoridad que Él te delegó, porque si tú no la usas, el enemigo sí va a usar la suya. Jesús habla de serpientes y escorpiones, y lo hace intencionalmente. Esas figuras representan maldiciones, engaños, ataduras y ataques invisibles que buscan limitar tu destino. Las serpientes simbolizan aquello que se arrastra silenciosamente. Patrones familiares, mentiras instaladas desde la infancia, pensamientos que te hicieron creer que así eres o así será siempre. Son hábitos espirituales heredados, cadenas tan antiguas que ni siquiera las identificas como maldiciones. Los escorpiones, en cambio, representan ataques que llegan de repente, desánimo súbito, pensamientos que hieren, crisis que paralizan tu ánimo, ese pinchazo inesperado que de un momento a otro te roba la fe. Y Jesús no dijo: "corran de ellos", dijo: "ólenlos". Eso significa ejercer autoridad, presionar con tu fe, declarar cancelación en su nombre y cortar de raíz aquello que intentó detenerte por años. Cuando un hijo de Dios se posiciona en su identidad espiritual, ninguna fuerza del enemigo puede mantenerse de pie. No es una frase motivacional, es una realidad bíblica. Jesús dijo que tienes autoridad sobre toda fuerza del enemigo, no sobre algunas. ¿Sabes lo que eso implica? Que no hay maldición que pueda resistir a alguien que se levanta en el nombre de Jesús. La autoridad se activa con la boca, no con emociones. El infierno no le teme a lo que sientes, le teme a lo que declaras con fe. Cuando proclamas el nombre de Jesús, estás firmando un decreto espiritual que las tinieblas no pueden ignorar. Y tu postura interior también cuenta. Cuando reconoces la autoridad que tienes,
Tus oraciones dejan de ser súplicas desesperadas y se convierten en declaraciones de hijo amado. Dejas de decir, Señor, si puedes, y empiezas a decir, Señor, gracias porque me diste autoridad en tu nombre. Cambia todo. El ambiente espiritual responde al Hijo que sabe quién es. Por eso Jesús añadió una promesa poderosa: nada te dañará. No es un deseo, es una garantía. Cuando ocurre el daño, cuando ignoras tu autoridad, pero cuando la ejercitas, las tinieblas retroceden de inmediato. Hoy es un buen momento para que despiertes espiritualmente. No fuiste creado para vivir de rodillas ante el enemigo, sino para caminar con autoridad delegada desde el cielo. Esa autoridad no es un privilegio para unos pocos, es un derecho concedido por Jesús a todos los que creen. Él ya venció, y tú caminas bajo esa victoria. Así que no sigas esperando a que otros oren por batallas que tú mismo puedes enfrentar con el poder del nombre de Jesús. Levántate, habla, declara, rompe, cancela, proclama. Empieza hoy a usar la autoridad que Él te dio. Tu vida, tu casa y tu espíritu necesitan que te posiciones como el hijo valiente y autorizado que Dios ya llamó a ser. Número 2. La cruz canceló la maldición, ya no tiene derecho sobre ti. Hay cadenas que parecen seguirte desde antes de que tú mismo tuvieras conciencia de ellas. Heridas que parecían heredarse, patrones que se repetían, ciclos que te hacían sentir como si algo oscuro estuviera dictando tu historia. Y durante mucho tiempo, quizá pensaste que era simplemente parte de tu vida, parte de tu destino. Pero déjame decirte algo con claridad. Jesús no solo vino a romper esas maldiciones, vino a anular su derecho legal sobre ti. Nada que antes te ataba tiene autoridad para seguir tocando tu casa, tu mente o tu destino cuando tú estás bajo la obra completa de la cruz. La Biblia explica que Cristo nos redimió. Y cuando después lees Gálatas 3:13, entiendes que redimir no es una palabra bonita, sino un término legal. Significa pagar un precio, cancelar una deuda, anular un documento que antes te acusaba. Eso revela algo muy profundo. Las maldiciones no operan por casualidad, operan por legalidad espiritual. El enemigo no se aparece en la vida de alguien simplemente porque sí. Él funciona a través de puertas abiertas, heridas no sanadas, acuerdos inconscientes, palabras maldichas o pecados heredados que nunca se enfrentaron. Pero cuando Jesús intervino, tomó ese documento que te condenaba y lo clavó en su cuerpo. Esa deuda que antes tenía tu nombre fue transferida y borrada, y no quedó ningún renglón sin pagar. Fíjate en esto, Jesús no rompió la maldición desde lejos, no la destruyó con un gesto a la distancia, la tomó Él mismo. El texto dice que se hizo maldición, y eso significa que asumió lo que te correspondía para destruirlo desde la raíz. Fue un intercambio perfecto. Él tomó tu condena y tú recibiste su libertad. Él cargó tu maldición y tú recibiste su bendición. Por eso la victoria no depende de ser perfecto, sino de reconocer que la cruz ya hizo lo que tú jamás podrías lograr con tus propias fuerzas. El enemigo siempre intentará acusarte usando tu pasado, tus errores o tus fallas, pero Dios te defiende usando la cruz. Tu historia no está definida por lo que viviste, sino por lo que Jesús pagó. Piensa por un momento en todas esas cosas que te dijeron: esta enfermedad es de familia. Estos problemas siempre han sido así. Esta ruina siempre nos persigue. Esta forma de pensar es parte de nosotros. Jesús venció incluso eso. No hay maldición tan fuerte, tan antigua o tan repetida que no haya sido derrotada en el Calvario. La sangre de Cristo no se detiene ante generaciones. Rompe líneas completas de esclavitud espiritual. Pero aquí viene la parte clave. Aunque Jesús ya canceló todo, tú debes rechazar aquello que el enemigo quiere presentar como si todavía fuera parte de tu identidad.
Hay personas que siguen viviendo bajo una maldición que ya fue anulada simplemente porque no lo saben o no lo han declarado. El enemigo juega con la ignorancia. Él no puede reescribir la cruz, pero sí puede hacerte creer que sigues siendo esclavo. Por eso tu fe es tan importante. Activa lo que Cristo ya ganó. Cuando tú dices, yo no acepto esto, fue cancelado en la cruz. Estás rompiendo acuerdos espirituales que se formaron en tu vida sin que te dieras cuenta. Renunciar no es solo una declaración, es romper un contrato invisible. Dejas de repetir frases como, así soy, así es mi familia, esto nunca cambiará, y empiezas a declarar la verdad. Esto fue pagado, esto fue roto, esto ya no me pertenece. Y cuando cambias tu declaración, cambia tu atmósfera espiritual. Lo que toleras se fortalece. Lo que confrontas en el nombre de Jesús se rompe de inmediato. Y no se rompe porque tú seas fuerte, sino porque la cruz ya lo dejó sin fundamento. La libertad que Jesús te dio no es simbólica, es legal, espiritual y absoluta. Tú no eres el resultado de una maldición, eres el resultado de una redención. No estás condenado, estás comprado a precio de sangre. No vives bajo culpa, vives bajo gracia. No estás atrapado, estás liberado. Así que levanta la cabeza, rechaza lo que ya no tiene derecho sobre ti y vive como alguien que camina bajo la obra perfecta de la cruz. Jesús lo pagó todo, y cuando Él paga, la maldición pierde el derecho a tocarte. Número 3. La sangre de Jesús es tu victoria. Así se rompe lo que el enemigo levantó. Hay batallas que no se explican solo con lógica humana. Ataques repentinos, pensamientos que hieren, acusaciones internas que parecen no tener origen claro, ciclos espirituales que intentan regresarte a lo que ya superaste. Y en medio de todo eso, muchas veces olvidas la verdad más poderosa que Dios te dio para enfrentar las tinieblas. La sangre de Jesús no es un concepto religioso, es un arma espiritual real. Cuando Jesús derramó su sangre, abrió un camino de victoria que ninguna fuerza oscura puede contradecir. Lo que Él hizo no fue simbólico, fue legal, fue eterno y fue definitivo. La sangre habla, la sangre protege, la sangre declara quién eres y quién ya no eres. Nada en el mundo espiritual tiene autoridad superior a lo que fue sellado en el sacrificio del Cordero. Y aquí es donde Apocalipsis 12:11 se vuelve crucial. Ese pasaje dice que ellos vencieron por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio. Eso revela que la sangre no solo limpia, también pelea. Purifica lo que estaba contaminado, cierra puertas que dejaste abiertas sin darte cuenta y levanta un cerco espiritual que el enemigo no puede atravesar. Cada gota derramada se convirtió en evidencia legal de tu libertad. Y déjame decirte algo importante. El enemigo puede intentar discutir contigo, acusarte o recordarte tu pasado, pero no puede contradecir la sangre. Ella es tu acta de victoria en cada guerra espiritual. A veces la gente piensa que hablar de la sangre de Jesús es un ritual, una frase repetida sin sentido, pero no es así. Proclamar la sangre es proclamar la victoria que Cristo conquistó. Es afirmar que lo que antes tenía poder sobre ti ya no lo tiene. Es cubrir tu mente, tu casa, tus decisiones y tu futuro con aquello que el cielo reconoce como autoridad máxima. La sangre no es solo protección, es posición. Te coloca como alguien que ya no está bajo condenación ni bajo maldición. Pero hay algo más profundo en ese versículo, la palabra del testimonio. La sangre vence, pero tú activas esa victoria cuando abres la boca y declaras lo que Dios hizo. Cuando dices, la sangre de Jesús me hizo libre, no estás diciendo una frase bonita, estás dando un golpe espiritual que rompe cadenas. Tu testimonio no es un cuento de tu vida, es un decreto legal. Lo que declaras con fe se establece en el mundo espiritual.
Por eso el silencio es tan peligroso. El silencio le da espacio al enemigo. Guardar tu fe detiene el avance. Testificar, en cambio, abre ambientes de liberación. Cuando hablas, algo se rompe. Cuando callas, algo se prolonga. Muchos siguen viviendo bajo acusaciones que ya fueron canceladas simplemente porque no se atreven a declarar su libertad. No saben que la sangre ya cerró el caso. El enemigo acusa, pero la sangre cancela. Él reclama, pero la sangre te justifica. Y cuando entiendes que Jesús pagó el precio completo, dejas de vivir bajo vergüenza y empiezas a caminar como alguien que ha sido lavado. La sangre cubre errores, sana heridas, restaura lo que parecía perdido y borra el acta que te perseguía. Es impresionante cómo una sola declaración puede cambiar todo. La sangre de Jesús tiene poder. Cada vez que lo dices, un enlace oculto pierde fuerza, una maldición cae, un ataque se frena. Fíjate que la sangre también cierra ciclos espirituales. Donde había destrucción, establece restauración. Donde había ruina, establece propósito. Donde había repetición de dolor, establece una nueva historia. Nada que el enemigo levantó puede resistir lo que Jesús derramó. Por eso necesitas empezar a caminar con esa convicción interna de victoria. No es arrogancia, es identidad, no es soberbia, es fe. La sangre no solo te protege, te posiciona para vencer. Y hoy quiero que recuerdes esto con todo tu corazón. No eres esclavo de tu pasado. No eres prisionero de tus errores. No eres el producto de una maldición. La sangre de Jesús definió quién eres de verdad. Definió tu libertad, tu destino y tu victoria. Declárala, aplícala, proclámala. La sangre del Cordero tiene poder. Y cuando la proclamas con fe, lo que el enemigo levantó se derrumba por completo. Tu victoria ya fue firmada, y fue firmada con sangre. Número 4. Conmigo se rompe. Dios cambia la historia de tu familia desde ti. Hay familias donde ciertos patrones parecen repetirse como si fueran parte del apellido. Historias de rupturas, de pérdidas, de dolor, de amargura, de silencios profundos que nunca se hablaron, pero que dejaron cicatrices. Y quizá tú creciste pensando que eso era normal, que así funcionaba la vida, que así eran las cosas en tu casa. Pero cuando empiezas a mirar con ojos espirituales, te das cuenta de que hay heridas que no nacieron en ti, sino que venían caminando desde generaciones atrás. Hay cadenas que se fueron heredando sin que nadie se detuviera a decir, esto no debería estar aquí. Y es ahí donde la palabra revela una verdad profunda. Hay ciclos generacionales, sí, pero también hay un Dios que rompe historias y escribe nuevas. Cuando lees pasajes como Éxodo 20, versículos 5 y 6, descubres una tensión espiritual muy fuerte. Se menciona que la maldad puede visitarse hasta la tercera o cuarta generación, pero también dice que su misericordia alcanza a millares. Eso significa que, aunque existan patrones familiares que vienen repitiéndose, la misericordia de Dios siempre es más grande que cualquier herencia dañada. Y sabes, muchas veces esas cadenas se sostienen no por maldad deliberada, sino por acuerdos inconscientes. Creciste viendo ciertas conductas y las adoptaste sin cuestionarlas. Aprendiste creencias que se instalaron como normales. Heridas que nunca se hablaron se convirtieron en silencios que se transmitieron sin palabras. Pero el hecho de que algo haya sido parte de tu familia no significa que tenga que continuar en ti. Dios no te revela estas cosas para condenarte ni para que mires a tu familia con culpa, sino para sanarte y levantarte como un eslabón nuevo en la cadena. Él es experto en elegir personas en medio de líneas familiares rotas para decirles, contigo voy a empezar algo distinto, y tal vez no lo sientes, tal vez no lo ves, tal vez piensas que no tienes fuerza para cambiar una historia tan larga, pero déjame decirte algo con amor. Dios no escogió a alguien más, te escogió a ti.
Siempre que Dios quiere transformar una familia, levanta a un corazón dispuesto. Alguien que diga, hasta aquí llegó lo que destruyó a mis antepasados. En mí se rompe. Porque cuando uno lo decide, el cielo lo respalda. La misericordia de Dios tiene un poder que nunca se agota. Tú puedes venir de generaciones de dolor, pero Dios puede generar miles de generaciones de bendición desde tu obediencia. Él no solo corta lo que te dañó, establece algo nuevo, algo que tus hijos y los hijos de tus hijos van a disfrutar. Por eso, tu decisión espiritual tiene tanto peso. No estás luchando solo por ti, estás luchando por los que vendrán. Cada vez que eliges perdonar, sanar, orar, buscar a Dios, renunciar a prácticas destructivas, cerrar puertas espirituales y abrazar la verdad, estás construyendo un destino completamente diferente para tu descendencia. Cuando entiendes esto, avanzas hacia el paso clave: renunciar a la herencia equivocada. Renunciar no es despreciar a tu familia, es rechazar lo que los hirió. Es decir, yo no repetiré lo que ellos repitieron. Dios me dio nueva identidad y nueva historia. Lo que Jesús conquistó en la cruz no solo te salvó a ti, salvó tu línea familiar. Por eso, cuando tú aceptas la misericordia, tu destino cambia. Lo que antes parecía inevitable se vuelve opcional. Lo que parecía sello se vuelve oportunidad de transformación. La maldición se rompe cuando eliges la bendición de Cristo y la declaras sobre tu casa. Y lo más hermoso es esto: lo que empieza en ti no termina en ti. Dios visita la maldad hasta la 4ª generación, sí, pero su misericordia alcanza a millares. La balanza está completamente inclinada a tu favor. Lo que hoy decides romper se convertirá en libertad para quienes aún ni nacen. Lo que hoy decides sanar será fortaleza para tus hijos. Lo que hoy decides entregar a Dios será herencia espiritual para los que vendrán. Él te eligió porque confía en que tu corazón será el inicio de una historia distinta. Así que toma esa verdad, créele a Dios y declara: conmigo se rompe. Mi familia no queda donde empezó, mi familia empieza donde Dios me levantó. Número 5. La unción rompe el yugo. El poder de Dios destruye toda atadura. Hay cargas que uno aprende a cargar como si fueran parte del propio cuerpo. Te acostumbras al peso, al cansancio, a la opresión silenciosa que no sabes explicar, y terminas creyendo que es normal vivir así. Pero déjame decirte algo con amor y verdad. Hay yugos que no vienen de Dios. Son ataduras espirituales que se colocaron sobre tu vida para limitarte, para frenar tu propósito, para desconectarte de lo que realmente eres en Él. Y lo más fuerte es que muchas veces esos yugos se sienten tan cotidianos que pierdes la capacidad de reconocer que te están destruyendo por dentro. Sin embargo, Dios nunca quiso que caminaras cargando algo que Él mismo puede romper con un solo toque de su presencia. Cuando lees pasajes como Isaías 10:27, entiendes que el yugo no se suelta, no se afloja, no se reduce, se pudre a causa de la unción. Esa expresión es poderosísima porque no habla de un alivio temporal, sino de una destrucción total. La unción no negocia con lo que te ata, lo deshace. Eso significa que esa dependencia emocional que has normalizado, ese agotamiento crónico que arrastras, esa culpa que llevas por años y que siempre vuelve a tu mente, no están destinados a quedarse. La unción no deja rastros del yugo. Lo que antes te oprimía pierde fuerza, estructura y forma hasta desintegrarse por completo. Esa es la obra sobrenatural del Espíritu Santo, irreversible, definitiva y contundente. La unción es la presencia activa de Dios en tu vida, rompiendo lo que tú jamás podrías romper por fuerza humana. Hay cosas que no se vencen con disciplina, voluntad o técnicas emocionales. Hay batallas que solo el Espíritu Santo puede enfrentar desde su raíz. Cuando Él toca una herida, la sana. Cuando Él toca un pensamiento, lo renueva.
Cuando Él toca un área de tu vida que estaba cautiva, la libera de adentro hacia afuera. Y aquí es donde tu corazón tiene que abrirse. No estás llamado a vivir luchando con las mismas cadenas toda la vida. La unción no solo rompe ataduras, también habilita, te prepara, te capacita, te fortalece para caminar en el propósito que Dios diseñó para ti desde el principio. Hay momentos en la vida espiritual que marcan un antes y un después. Un encuentro con la unción puede cambiar la historia de alguien que ha estado oprimido por años, y no porque la persona sea fuerte, sino porque Dios interviene directamente. Cuando la unción entra, el ambiente cambia. Cosas que antes te dominaban comienzan a perder control. Pensamientos que llevaban tiempo oprimiéndote se alinean con la verdad. Oscuridades internas se disipan como si alguien hubiese encendido una luz en un cuarto cerrado durante años. Esa es la diferencia entre intentar liberarte solo y permitir que la presencia de Dios haga lo que tú no puedes. Cuando el yugo es destruido, no regresa. No hay piezas para reparar, no hay cadenas que recolocar. La libertad deja de ser un deseo y se convierte en tu nueva normalidad. Y quizá por mucho tiempo viviste creyendo que lo que te oprimía era parte de tu identidad, pero Dios quiere revelarte que no es así. Tú no eres el producto del yugo, tú eres el fruto de la unción. La presencia de Dios no solo te libera, te redefine, te muestra que ya no tienes que pelear con lo mismo porque Él lo rompió en su poder. Y quiero que hoy visualices esto con claridad. El yugo pudriéndose, deshaciéndose, desapareciendo. Esa carga cae, esa opresión se derrite, esa atadura deja de tener control. Y no es porque tú seas perfecto o porque lo entiendas todo, sino porque Dios decidió tocar tu vida. Ese toque santo te renueva la mente, te limpia el alma y restaura tu espíritu. Es un toque que cambia la manera en la que caminas, oras, decides y avanzas. La unción marca territorios, marca tu mente, marca tu corazón, marca tu historia, y desde ese momento nada vuelve a ser igual. Así que recibe esta verdad. Dios no quiere aflojar tus cadenas, quiere destruirlas. No quiere aliviar tu carga, quiere arrancarla. No quiere que sobrevivas, quiere que vivas libre. Porque donde está su unción, ningún yugo puede permanecer. Él ya está obrando en ti, y lo que su presencia rompe, nadie puede volver a atar. Número 6. La verdad de Cristo expone la mentira que te ató por años y rompe su poder sobre ti. Hay cadenas que no nacieron afuera, nacieron adentro. Ataduras que no empezaron con un ataque externo, sino con una mentira que lograste creer. Y sabes, muchas veces esa mentira se instaló tan profundamente que empezó a dirigir tu vida sin que te dieras cuenta. La mentira te dijo que no eras suficiente, que estabas marcado por tu pasado, que lo que viviste te definía, que ibas a repetir la historia de tus antepasados o que nunca ibas a salir de ese ciclo. Pero cuando Jesús entra en escena, entra con una verdad que no explica, sino que libera. Él no vino a darte datos, vino a darte luz, una luz que expone, desnuda y destruye las tinieblas que intentaron gobernarte por años. Por eso, cuando lees palabras como las que aparecen en Juan 8:32, entiendes que la verdad no es información, es poder. Cuando Jesús revela su verdad, algo se quiebra en lo más profundo del alma. Esa luz toca pensamientos, toca emociones, toca heridas antiguas, toca acuerdos que hiciste inconscientemente. Muchas maldiciones operan precisamente en las áreas donde hay oscuridad emocional o espiritual. Mentiras heredadas, creencias tóxicas, identidades rotas. Pero cuando la verdad entra, la mentira pierde derecho legal. No puede sostenerse en un corazón iluminado por Cristo. La verdad es como una espada que corta cadenas invisibles que te habían limitado durante años sin que tú lo supieras. Y déjame decirte algo muy importante.
Una persona no vive esclavizada por la realidad, sino por la mentira que cree sobre esa realidad. El que se siente incapaz no es incapaz, está viviendo atado a una mentira. El que se siente indigno no es indigno, está viviendo bajo un engaño espiritual que distorsionó su identidad. La esclavitud espiritual siempre empieza donde se desconoce la verdad. Por eso Jesús no solo te habla, te desenmascara la mentira. Él señala el pensamiento que te encerraba, la creencia que te dañaba, la voz del pasado que te oprimía. Y cuando Él la expone, la mentira pierde su espacio. La verdad no solo ilumina, también revela raíces. Una maldición no se rompe hasta que la mentira que la sostiene queda expuesta. A veces esa mentira tomó forma de frases que escuchaste toda la vida. En esta familia todos fracasan, nadie aquí logra nada, así somos todos, siempre nos pasa lo mismo. Otras veces tomó forma de emociones que se fueron repitiendo hasta convencerte de que eras débil, inferior, incapaz de avanzar. Y en muchos casos, esa mentira se reforzó espiritualmente a través de palabras maldichas, pactos inconscientes o declaraciones de derrota que abriste sin comprenderlo. Pero Jesús viene y revela esa raíz escondida, la nombra, la expone, y cuando Él la nombra, se rompe. La verdad también redefine quién eres. Una maldición pierde poder cuando descubres tu identidad en Cristo. Ya no vives desde lo que te pasó, vives desde lo que Él dijo. Ya no te defines por el trauma, te defines por la gracia. Ya no te ves como esclavo, sino como hijo. Y cuando esa identidad se establece, tu alma cambia de posición. Dejas de vivir bajo acusación y empiezas a vivir bajo propósito. La verdad te recuerda quién eres realmente, no lo que la vida te hizo creer. Y aquí sucede algo poderoso. La verdad no solo te libera, te da autoridad. Lo que conoces, lo usas. Lo que ignoras, lo pierdes. Cuando sabes quién eres en Cristo, cuando sabes lo que Él dijo de ti, tus palabras cambian. Ya no hablas como víctima, hablas como guerrero. Ya no declaras derrota, declaras victoria. Las tinieblas siempre se aprovechan del creyente que no sabe quién es. Pero cuando conoces la verdad, tu boca se vuelve un arma espiritual. La verdad te enseñará a caminar libre todos los días, porque la liberación no es un evento único, es un estilo de vida. Caminas de manera diferente cuando ya no crees las mentiras que te oprimían. Te mantienes firme porque vigilas tus pensamientos. Guardas tu corazón porque entiendes que las mentiras siempre intentan regresar. Y la verdad se convierte en tu escudo, en tu filtro y en tu guía. Hoy Jesús te dice, lo que te ató por años fue una mentira, y hoy la destruyo con mi verdad. Y cuando su verdad entra, ninguna cadena puede permanecer. Número 7. Tu confesión abre puertas de sanidad y rompe maldiciones que nadie se atrevió a enfrentar. Hay silencios que pesan más que cualquier palabra. Silencios que se transmitieron de generación en generación, donde nadie se atrevió a hablar del dolor, del trauma, del pecado, de la herida que todos veían pero nadie nombraba. Y es justo en esos silencios donde las maldiciones encuentran terreno fértil para crecer. El enemigo trabaja en lo oculto, en lo que se esconde, en lo que no se confiesa. Y hay cadenas que siguen vigentes simplemente porque nunca se habló de aquello que las originó. Por eso Dios, en su sabiduría, creó un principio espiritual que parece sencillo, pero es profundamente liberador: la confesión. No para humillarte, sino para sacarte del aislamiento donde la oscuridad había logrado fortalecerse por años. Cuando lees palabras como las de Santiago 5:16, entiendes que confesar no significa exponer tu vida para avergonzarte, sino abrir una puerta para que entre la luz. La confesión rompe el aislamiento emocional y espiritual. Rompe ese muro interno que te hacía creer que debías cargar solo con algo que estaba destruyendo tu alma poco a poco.
Muchas maldiciones se sostuvieron en tu familia porque nadie se atrevió a verbalizar lo que estaba sucediendo. Pero tú estás aquí, escuchando este mensaje, porque Dios quiere romper ese ciclo contigo. Él quiere enseñarte que lo que se confiesa deja de tener poder oculto, porque la luz siempre vence a las tinieblas. La confesión también abre un espacio para una sanidad profunda. Dios no sana lo que escondes, sana lo que entregas. Aquello que guardaste en tu corazón, aquello que nunca dijiste por miedo, culpa o vergüenza, se convirtió en una herida que se repite de diferentes maneras. Lo no confesado crea patrones, repeticiones, ciclos que parecen no tener explicación, pero cuando hablas, cuando lo nombras, cuando decides dejar de esconderlo, Dios comienza a tocar esa zona que nadie más conocía, y lo que parecía imposible de sanar empieza a cerrarse con una paz que viene directamente del cielo. Hay algo más poderoso aún: la confesión destruye la vergüenza espiritual. Muchas maldiciones necesitan vergüenza para permanecer vivas. La vergüenza te hace huir, esconderte, callar, pensar que si dices la verdad vas a perder amor, respeto o aceptación. Pero cuando confiesas, la vergüenza pierde su terreno. Ya no tiene cómo sostenerse porque su fuerza es el secreto. La confesión no solo rompe la maldición, rompe la voz interna que te decía que no merecías ser libre. La confesión te recuerda que no eres tu error, no eres tu pasado, no eres tu falla. Eres alguien amado por Dios. Y ahí entra la oración, no cualquier oración, sino lo que la Biblia llama la oración eficaz. No es orar por orar, repetir palabras sin fe ni dirección. Es orar desde el corazón, con claridad, con autoridad espiritual, con conciencia de quién es Dios y quién eres tú en Él. La oración eficaz rompe estructuras espirituales que estaban ocultas, declara libertad, corta acuerdos invisibles, cierra puertas abiertas por generaciones. Es una oración que golpea en el mundo espiritual, que resuena donde las tinieblas no pueden resistir. Cuando una persona ora desde un corazón confesado, la atmósfera cambia. La confesión prepara el terreno. La oración desata el poder de Dios. Por eso, ambas son armas espirituales que el cielo estableció para romper aquello que parecía imposible. Y lo hermoso es que cuando esa sanidad llega a tu vida, no se queda solo en ti. Muchas maldiciones vienen de patrones heredados, y cuando tú rompes ese patrón con confesión y oración, estás rompiéndolo para tus hijos y para los hijos de tus hijos. El ciclo que comenzó en tus antepasados no tiene por qué continuar. Dios te escogió a ti para cerrar esa historia y abrir una completamente nueva. Así que no tengas miedo de confesar, no tengas miedo de orar con fuerza, de abrir tu alma, de decir lo que te dolió, lo que te pasó, lo que aún te pesa. Dios no te está señalando, te está liberando, porque cada palabra que sale de tu corazón en verdad y cada oración que levantas con fe rompe una cadena que te ataba por dentro. Hoy el cielo te recuerda: tu confesión abre puertas que por generaciones estuvieron cerradas. Y tu oración rompe maldiciones que nadie se atrevió a enfrentar. Dios está contigo y tu libertad comienza al hablar. Número 8. Resiste con autoridad y el enemigo soltará lo que te quiso arrebatar. Hay momentos en la vida espiritual en los que sientes que lo mismo vuelve una y otra vez. Un ataque que se repite, un patrón que regresa, un pensamiento que no se quiere ir, un ambiente que parece volverte a envolver justo cuando creías que ya lo habías superado. Y es ahí donde muchos se preguntan: ¿por qué sigo pasando por esto? Déjame decirte algo con absoluta claridad. No siempre es debilidad, no siempre es falta de fe. Muchas veces lo que falta es resistencia espiritual. No la resistencia emocional del aguanto, sino la resistencia espiritual del me planto en Cristo y no cedo.
Y esa resistencia es un arma poderosa que detiene ciclos demoníacos que llevan años queriendo robarte lo que Dios te entregó. Cuando lees lo que enseña Santiago 4:7, entiendes que la estrategia de Dios para enfrentar las tinieblas es doble: someterse a Él y resistir al enemigo. Someterse no significa rendirse a la derrota, significa alinearse bajo la autoridad del cielo. Significa decir: no peleo solo, peleo respaldado por Dios. Porque cuando tú te cubres bajo su autoridad, el enemigo deja de verte a ti y empieza a ver al Dios que te protege. Y créeme, no existe demonio que pueda resistir la autoridad divina. Someterte a Dios es colocarte bajo su cobertura espiritual, es decirle al cielo: aquí estoy, dispuesto a obedecer, dispuesto a caminar en orden, dispuesto a renunciar a lo que abre puertas equivocadas. Y cuando haces eso, tu vida se posiciona para pelear desde la victoria y no desde la debilidad. Pero después viene la segunda parte: resistir. Y resistir no es pasividad. Es una postura activa de guerra espiritual. Resistir es no ceder terreno mental, emocional ni espiritual. Es cuando una mentira quiere instalarse en tu mente y tú dices: no la acepto porque no viene de Dios. Es cuando un pensamiento de derrota aparece y tú declaras: mi victoria ya está firmada en Cristo. Resistir es cuando un ataque se repite y tú respondes con autoridad, no con miedo. Resistir es mantenerte firme cuando las tinieblas quieren empujar. Y déjame decirte algo que muchas veces olvidamos. El enemigo no responde a emociones, responde a autoridad. Cuando él encuentra a un creyente que se planta firme, que no negocia con el pecado, que no tolera lo que lo destruye, que no alimenta pensamientos oscuros, que no retrocede ante la presión espiritual, entonces huye, no porque seas fuerte, sino porque él reconoce a alguien que sabe quién es en Cristo. El enemigo huye cuando encuentra resistencia verdadera, no cuando encuentra lágrimas o angustia. Y no porque Dios ignore tu dolor, sino porque en el mundo espiritual la autoridad pesa más que la emoción. Tu firmeza espiritual se convierte en un muro que el enemigo no puede atravesar. Y aquí viene algo muy profundo. Cuando resistes, rompes ciclos repetitivos. Esos ataques que venían por temporadas, esos pensamientos que volvían a aparecer, esas luchas que parecían interminables, empiezan a perder poder. La resistencia espiritual corta la continuidad de los ataques. Es como si cerraras la puerta de golpe y dijeras: por aquí ya no entras. Cuando te sometes a Dios y resistes al enemigo, patrones que estaban instalados desde hace años se debilitan hasta desaparecer. Ya no se repiten, ya no regresan, ya no encuentran espacio. Te sorprende cómo aquello que antes te dominaba empieza a desvanecerse, porque la resistencia espiritual mantiene el territorio cerrado. Y lo más hermoso es que resistir abre la puerta a un tiempo completamente nuevo. Cuando el enemigo retrocede, el reino avanza. Cuando las tinieblas huyen, la luz se establece. Cuando cierras la puerta del ataque, Dios abre la puerta de un nuevo capítulo, y no uno pequeño, sino uno marcado por crecimiento, por dirección, por claridad mental, por estabilidad emocional y por autoridad espiritual. La resistencia no solo te libera del ataque, te prepara para recibir lo que el enemigo intentó arrebatarte. Así que hoy, si sientes que algo insiste en volver, no te culpes. No pienses que estás fallando. Dios está entrenando tu espíritu para que aprendas a resistir con autoridad. Él quiere que te plantes, que hables su verdad, que cierres puertas, que seas firme, que declares su palabra, que no retrocedas. Porque cuando resistes, las tinieblas pierden terreno, y cuando pierden terreno, lo que te pertenecía regresa a tus manos. Resiste con autoridad. El enemigo soltará lo que te quiso arrebatar, y este será el inicio de un tiempo nuevo en tu vida. Número 9.
Tu clamor en medio del dolor es la señal que activa el rescate de Dios. Hay momentos en los que sientes que ya no puedes más. Momentos en los que la angustia se vuelve tan pesada que ni siquiera sabes cómo orar. Solo te salen lágrimas, suspiros quebrados, palabras cortas que parecen perderse en el aire. Y aún así, algo dentro de ti se levanta y clama. Un clamor que no es elegante, que no es fuerte, que no es estructurado, pero es real. Es el grito del alma que ya no tiene fuerzas, el grito de alguien que tocó fondo y solo le queda mirar al cielo. Y déjame decirte algo que necesitas escuchar. Ese clamor no se pierde, no se evapora, no se diluye. Tu clamor atraviesa la oscuridad y llega directo al corazón de Dios. Cuando lees lo que dice Salmo 34:17, entiendes que a Dios no le intimida tu fragilidad. Claman los justos y Jehová oye. Él oye incluso lo que tú creías que nadie escucharía. Él registra cada lágrima, cada suspiro, cada palabra que tuviste fuerzas de pronunciar. Y aunque tú pienses que tu oración fue demasiado débil para mover algo, Dios no se guía por la fuerza de tu voz, sino por la sinceridad de tu corazón. Tu clamor es más poderoso de lo que crees, porque nace del lugar donde ya no queda orgullo, ya no quedan máscaras, ya no queda control humano. Nace de la dependencia absoluta. El clamor rompe cadenas profundas, porque hay cosas que no se rompen con palabras bonitas ni discursos ordenados. Hay cosas que solo se rompen cuando tu alma se quiebra delante de Dios. Cuando llegas a ese punto en el que dices, Señor, ya no puedo más, ayúdame. Y algo sucede cuando tus lágrimas se mezclan con tu fe. Esa combinación abre puertas que estaban cerradas, rompe cadenas emocionales que llevabas cargando por años. El clamor saca a la luz aquello que guardaste demasiado tiempo. Y cuando lo haces, Dios empieza a liberarte desde adentro, no solo desde afuera. Lo hermoso es que el clamor no solo rompe, también abre los cielos. Tu clamor activa movimiento en lo espiritual. Donde tú ves lágrimas, el cielo ve guerra. Donde tú ves dolor, el cielo ve oportunidad para intervenir. Ángeles se mueven, tinieblas retroceden, atmósferas cambian. El clamor abre puertas que tu fuerza nunca pudo abrir, porque el clamor no nace de la fuerza, nace de la entrega. El clamor no es un grito desesperado sin rumbo, es un grito dirigido al Padre correcto. Y aquí hay algo que debes comprender profundamente. Dios no solo te libera de problemas, te libera de angustias. La angustia es más profunda que un problema. Un problema se resuelve, una angustia se sana. Dios no quiere solo resolver lo externo, quiere restaurar lo interno. Él quiere liberar tu mente de pensamientos oscuros, liberar tu corazón de cargas que no te pertenecen, liberar tu alma de heridas que no pudiste hablar con nadie. Y esa liberación empieza cuando te atreves a clamar. El clamor es guerra espiritual. No pienses ni por un segundo que clamar es una señal de derrota. Clamar es una señal de valentía. Clamar es decir, Señor, dependo de ti. No tengo fuerzas, pero confío en ti. No tengo respuestas, pero sigo mirando hacia ti. En el mundo espiritual, tu clamor es un arma. Es un golpe directo al enemigo que quería asfixiarte con angustia. Es un anuncio de que no vas a rendirte, de que no vas a quedarte en el suelo, de que no vas a dejar que las tinieblas te cierren la boca. Y cuando tu clamor llega al cielo, algo se activa, algo se rompe, algo cambia. Porque Dios no desprecia un corazón quebrantado. Él acude al llamado de sus hijos. Él responde al clamor con fuerza, con consuelo, con dirección y con rescate. Tus lágrimas no son débiles. Son evidencia de una fe que, aunque golpeada, sigue viva. Una fe que clama en medio del dolor. Una fe que no se rinde. Así que clama, aunque tiemble tu voz, aunque tus palabras sean cortas, aunque solo puedas decir, Señor, ayúdame. Ese clamor es la señal que activa el rescate de Dios. Él te oye, Él te ve, Él te libra. Y este clamor
marcará el inicio de una libertad que no habías experimentado antes. Número 10. Declara con fe y verás cómo las montañas que te atan se mueven. Hay momentos en los que parece que lo que te ata es tan grande como una montaña entera. Una montaña de miedo, de duda, de derrota, de pensamientos repetitivos, de patrones familiares, de palabras mal dichas en tu contra, de heridas profundas que alguien sembró hace años. Y muchas veces intentaste mover esa montaña con tus fuerzas, pero parecía que no avanzaba ni un centímetro. Sin embargo, Jesús te dejó una llave que quizá no estabas usando, el poder de tu palabra hablada. No cualquier palabra, sino aquella que nace de la fe, aquella que se declara en su nombre, aquella que se alinea a la verdad del cielo. Cuando lees lo que Jesús enseñó en Marcos 11:23, entiendes que tu voz tiene un papel clave en la guerra espiritual. Él dijo que cualquiera que dijere a este monte, fíjate en eso, no dijo cualquiera que piense, cualquiera que desee, cualquiera que espere en silencio, sino cualquiera que diga. Jesús está señalando el poder de abrir la boca, de declarar, de hablar con autoridad. Declarar no es repetir palabras vacías, es ejercer una autoridad que el cielo ya te entregó, es posicionarte como hijo y no como víctima, es usar una herramienta que las tinieblas temen, tu voz bajo la cobertura de Cristo. Declarar rompe maldiciones silenciosas, porque muchas maldiciones se sostienen en lo no dicho, en lo callado, en lo que aceptaste sin darte cuenta. El enemigo trabaja en el silencio porque en el silencio no hay resistencia. Pero cuando tú hablas, cuando tú declaras vida, cuando tú proclamas la verdad de Dios, lo que estaba oculto se rompe. Las tinieblas no pueden resistir una declaración hecha en fe. Lo que tú declaras, el cielo lo respalda. Tus palabras, alineadas con la palabra, son decretos espirituales que comienzan a desactivar cadenas que estaban escondidas. Y aquí viene algo muy importante. Declarar cambia atmósferas espirituales. Tu entorno responde a tu fe hablada. Mira, tú puedes entrar a un ambiente cargado de preocupación, miedo o negatividad, pero cuando empiezas a declarar la presencia de Dios, algo cambia. El espíritu de opresión retrocede, la oscuridad se debilita, la ansiedad se calma, no porque tus palabras sean mágicas, sino porque están respaldadas por el poder de Jesús. Cuando dices, en el nombre de Jesús, esto se rompe, el mundo espiritual lo escucha. Cuando declaras, en mi casa hay paz, el cielo responde. Cuando dices, ninguna maldición prospera en mi vida, las tinieblas pierden terreno, declarar te establece como guerrero, porque el enemigo reconoce tu autoridad cuando hablas desde la fe. Él sabe cuándo tus palabras son emoción y cuándo son convicción. Cuando tú declaras desde la convicción, desde esa fe que cree aunque no ve, Él retrocede. El enemigo no huye del silencio, huye de la autoridad. Y esa autoridad se expresa por medio de tu voz. Tu declaración no solo rompe lo que te ataba, también te posiciona en tu identidad espiritual. Eres hijo, eres heredero, eres alguien respaldado por el cielo. Y cuando declaras, lo haces desde una posición que el infierno no puede ignorar. Y aquí está lo más hermoso. Tu fe hablada abre caminos, montañas espirituales se mueven, obstáculos que parecían imposibles se derrumban, barreras que estaban ahí por años se levantan. No porque tú seas fuerte, sino porque tu fe activa el poder de Dios. Jesús no dijo que tú moverías la montaña, dijo que si la declaras, Él respalda lo que dices alineado a su voluntad. Declarar con fe es activar puertas que estaban cerradas, es abrir camino donde no lo había, es despertar algo en el mundo espiritual que comienza a manifestarse en tu vida diaria. Así que no guardes silencio, no te quedes pensando solamente, habla, declara, proclama, usa tu voz como el arma que Dios te dio.
Ordena a esa montaña que se mueva. Declara vida donde viste muerte. Declara libertad donde viste cadenas. Declara luz donde había oscuridad. Declara paz donde había tormenta. Porque cuando hablas en el nombre de Jesús, tu palabra tiene peso, tu declaración tiene poder y tu fe tiene respaldo. Declara con fe y verás cómo las montañas que te ataban empiezan a moverse. Esta es la llave que Jesús puso en tus manos. Úsala. Número 11. Separado de Jesús, nada puedes romper, pero unido a Él, nada te puede atar. Cuando hablamos de liberación espiritual, mucha gente piensa que se trata de luchar con todas sus fuerzas, de resistir hasta el cansancio, de intentar cambiar a punta de voluntad. Pero déjame decirte algo que quizá necesitas escuchar con claridad. Tu fuerza no rompe cadenas. Tu conexión con Jesús sí. Muchas personas viven frustradas porque oran, declaran, luchan, ayunan, pero siguen sintiendo opresión. Y no es porque Dios no las escuche, sino porque están intentando liberar su alma desconectadas de la fuente que verdaderamente transforma. Jesús lo dijo de manera directa en Juan 15:5. Separados de mí, nada podéis hacer. Nada. Ni romper maldiciones, ni cerrar puertas espirituales, ni sanar heridas, ni vencer tentaciones. Todo empieza y termina en Él. Cuando tú estás unido a Jesús, la liberación no es un evento aislado, es un flujo constante. La presencia de Jesús en tu vida funciona como la savia en una rama. Mientras fluye, hay vida. Cuando se interrumpe, la rama se seca. Y muchos creyentes experimentan liberaciones momentáneas, pero luego vuelven a sentirse atados porque no permanecen. La unción no fue diseñada para visitarte de vez en cuando. Fue diseñada para sostenerte día tras día. Permanecer en Jesús no es repetir una oración. Es caminar consciente de su presencia, escuchar su voz, rendirle tu alma, permitirle limpiar tus pensamientos y tus emociones. Allí, en esa permanencia, se rompe lo que antes parecía imposible. Estar conectado a Jesús también te mantiene libre. Y esto es algo que muchas veces olvidamos. La batalla espiritual no es ganar una vez, es permanecer en victoria. Cuando te desconectas, el enemigo encuentra brechas. Cuando permaneces, no tiene terreno. La presencia de Jesús no solo rompe yugos, sino que mantiene las cadenas destruidas. Es como si su luz rodeara tu vida, cerrando puertas que antes estaban abiertas. Las tinieblas no pueden operar donde Él habita. No se trata de que tú seas fuerte, sino de que Él esté presente. Tu libertad no viene de tu disciplina, viene de que Cristo está dentro de ti. Tu alma respira diferente cuando permanece en Él, y algo poderoso sucede cuando permaneces. Todo ataque pierde fuerza. El enemigo sabe cuando un corazón está lejos de la vid verdadera, sabe cuando alguien está seco, cansado, desconectado espiritualmente. Por eso ataca más fuerte cuando percibe debilidad. Pero cuando ve a alguien arraigado en Jesús, alguien que ora no solo por necesidad, sino por comunión, alguien que busca a Cristo no solo para pedir, sino para permanecer, entonces retrocede. El enemigo no puede destruir a quien está cubierto, no puede derribar lo que Cristo sostiene, no puede tocar lo que está sellado por la presencia de Dios. Permanecer te hace un territorio inaccesible. Y aquí viene una verdad hermosa. Jesús produce fruto nuevo donde antes había maldición. Cuando tú permaneces en Él, empiezas a ver cómo la ruina se convierte en vida, cómo las heridas se vuelven testimonio, cómo aquello que pensabas que jamás cambiaría empieza a transformar su forma. Jesús no solo te libera, te renueva. Él no solo corta cadenas, planta algo nuevo en su lugar. Donde había miedo, planta paz. Donde había vergüenza, planta identidad. Donde había escasez emocional, planta plenitud. Permanecer en Jesús es permitir que su vida fluya en cada área que antes estaba rota.
Él es la vid que recompone, reconstruye y restaura lo que tú ya dabas por perdido. Por eso permanecer te vuelve inquebrantable. No perfecto, no inmune a luchas, pero sí estable. Tu libertad deja de depender de cómo te sientes ese día y comienza a depender de aquel en quien permaneces. Una persona que vive unida a Jesús no se rompe con facilidad. Puede llorar, puede cansarse, puede caer, pero no vuelve a vivir atada, porque su raíz es Cristo, su fuerza es Cristo, su estabilidad es Cristo, y cuando tu raíz está en el lugar correcto, ninguna tormenta puede arrancarte. Así que aferra tu corazón a Jesús. Haz de su presencia tu hogar. No vivas desconectado, porque separado de Él nada puedes romper, pero unido a Él nada podrá volver a atarte. Si llegaste hasta aquí, quiero que lo recibas con toda certeza. Tu vida no está atada al dolor, ni a maldiciones, ni a repeticiones que te han perseguido durante años. Cuando Jesús entra, la historia cambia. Cuando su verdad ilumina, la mentira cae. Cuando su presencia te envuelve, ninguna cadena puede seguir intacta. Este es un tiempo de liberación, un tiempo de restitución, un tiempo donde Dios te recuerda que no naciste para vivir oprimido, sino para caminar en victoria. No olvides que permanecer cerca de Jesús es lo que sostiene tu libertad día tras día. No te desconectes, no retrocedas. La mano de Dios te guía, te cubre y te fortalece. Te invito a suscribirte, dejar tu like, compartir este mensaje y escribir en los comentarios: Dios está rompiendo lo que me ataba. Decláralo con fe, porque lo que confiesas con tu boca, Dios lo establece en tu vida. Y recuerda, lo que Jesús rompe jamás vuelve a atarte.